Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde, hablamos de distintos temas que pasan en el mundo, que son muchos realmente, pero hoy específicamente quiero hablar un poquito de Argentina. Ustedes saben que habitualmente yo trato de no hablar de Argentina, porque soy argentina, entonces trato de no hablar, no tocar este tema, pero creo que hoy es necesario. ¿Ustedes conocen muchos países que estén gobernados por 3 presidentes? No, ¿verdad? Bueno, en Argentina hoy tenemos el presidente de la nación, la vicepresidenta que es como presidente, y además el Fondo Monetario Internacional que viene siendo el presidente también, porque está manejando lo que tiene que suceder en el país. Ustedes saben que el ministro de Economía de Argentina está puesto e impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Un ministro de Economía que hoy en día se está previendo que nos lleva a una inflación de 3 dígitos, cosa que es una barbaridad. Ya estamos en una maxi inflación y si seguimos así en poco tiempo vamos a tener una hiperinflación. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que seguir con un ministro de Economía impuesto por el Fondo Monetario, pero que nos está llevando a un caos? ¿Cómo sigue esto? Realmente todos los días vemos marchas en las calles, inseguridad, la parte política está muy mal. Claro, la oposición está preocupada, y no solamente la oposición, pero están preocupados todos por la reelección o por las futuras elecciones. Pero el mientras tanto, el día a día, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la gente que no llega a fin de mes? ¿Que sale a la calle y la matan para robarle un celular? ¿Que no puede comprar nada porque cuando va a comprar algo no le alcanza el dinero, los sueldos? ¿Quién gobierna Argentina? ¿Quién maneja Argentina? La parte política, la parte social, la parte económica. ¿Alguien de ustedes me puede responder esa pregunta, esa inquietud? Porque así como vamos, creo que desde el mundo también nos están viendo como que vamos en caída, en un tobogán, hacia abajo lamentablemente. Se está hablando de dolarización, algunos quieren dolarizar, otros no, que hablamos hace una semana del tema de la dolarización. Otros hablan de la renuncia o que se le pida la renuncia al ministro de Economía, cosa que el Fondo Monetario salió a decir que no, que es intocable. Este señor es intocable porque hizo la negociación con el Fondo Internacional. Perfecto. Pero ahora la economía vemos que está muy mal, que quizá las exigencias que tiene el Fondo Monetario para este país no pueden ser cumplidas, que el dinero no alcanza, que los bolsillos están vacíos. Entonces uno dice, otra vez volvemos a caer, volvemos a caer. Hay algo que en economía se llama el punto de inflexión. Argentina es un país recurrente, cae al punto de inflexión más bajo y después levanta. Pero va a llegar un momento de que no va a levantar. O sea, va a llegar un momento que la caída va a ser tan grande. Muchos pasaron ya el 2001, donde la caída fue tremendo, donde la gente perdió sus ahorros, donde los bancos no respondieron, donde fue un caos general, donde hubo muertos, saqueos, de todo pasó. Bueno, ¿otra vez tenemos que volver a pasar por lo mismo? ¿Otra vez Argentina tiene que volver a caer? Y lo peor es que la clase política, en general, salvo alguna excepción que no la conozco, pero en general, la clase política de Argentina, están preocupados por las próximas elecciones.
Nadie se preocupa por el hoy. Entonces, los derechos humanos creo que también deberían abarcar esto. Los derechos humanos también son que la gente no pueda comprar, que el jubilado no pueda comer, que la persona que va a comprar algo no le alcanza el dinero. También eso es parte de derechos humanos, ¿no? También es la inestabilidad, la inseguridad. Cuando uno pide un turno médico y se lo dan para dentro de 2, 3 meses, todo eso también es parte de los derechos humanos. Porque un país es realmente un país cuando tiene garantizado la salud, el trabajo, la vivienda, la educación, la seguridad. Entonces ahí uno puede decir, este es un país. Ahí se puede vivir porque tengo garantizado eso que es lo mínimo que cualquier ciudadano necesita para vivir. Bueno, espero la respuesta de ustedes. Espero que me comenten qué es lo que piensan y que me comenten también si creen que un país puede estar gobernado por 3 presidentes. A ver la opinión de ustedes. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.